injerencia o no de los países miembros. Entonces, bueno, hasta dónde el análisis de la coyuntura interna es intromisión en función de decidir si se queda o no en un ámbito internacional, como podría ser Mercosur o UNASUR. Bueno, lo que pasa es que muchas veces en forma directa e indirecta uno promueve, o sea, puede haber justamente acciones por parte de funcionarios en un ámbito justamente como es el Parlasur, que es algo nuevo, que de alguna manera puede hacer un poco de ruido en lo que es la política doméstica de Brasil. El principio de no injerencia se aplica en países pequeños, pero en países grandes no tiene ninguna relevancia. Es lo que está pasando básicamente en Brasil. En Brasil el principio de no injerencia no cumple ninguna función. Ellos justamente resuelven de forma interna, como está pasando en este preciso momento, el enjuiciamiento justamente a la presidenta. Claro, como que se respetan en los países grandes y no en los chicos, decís vos. Y este es el primer caso en realidad, bueno, para el caso de Brasil es la segunda oportunidad en donde enjuician a un presidente. Sí. Acordémonos justamente del anterior caso que fue el desplazamiento de Major Cuello justamente como presidente de Brasil. No es algo nuevo justamente para Brasil enjuiciar justamente a un presidente y destituirlo por causas de corrupción justamente como fue el caso de Major Cuello. Sí. En lo personal yo creo que es algo muy interesante porque es la defensa un poco de la estructura republicana. La división justamente pura de los poderes, poder legislativo, poder judicial, ¿sí? Poder ejecutivo. Estamos acostumbrados en algunos ámbitos a una prevalencia absoluta de legitimidad del poder ejecutivo, en donde una expresión de la voluntad del pueblo, nosotros elegimos justamente un presidente y lo que hace el presidente, antigua monarquía, es absolutamente legítimo. No importa que durante su mandato se lleve a cabo algún acto que vaya en contra del pueblo. Es algo novedoso. ¿Qué pasa justamente cuando el gobierno va en contra de su propio pueblo? ¿No? En este caso, bueno, puede ser llevado a cabo por un acto de corrupción, ¿no? Ese acto de corrupción justamente daña las bases legítimas por las cuales la persona fue elegida por el pueblo. Bueno, el propio Mauricio Macri, recordemos que pidió, ¿qué fue? Hace un año, ¿no? O este año mismo. A principio de este año. La aplicación de esta cláusula democrática para Venezuela, diciendo, bueno, comentando los casos o alegando los casos de violación a derechos humanos que se daban en ese país o que se dan en ese país para sacarlo de lo que es el UNASUR, ¿no? Bueno, el caso de Venezuela es un caso... O Mercosur era. Fue a principio de año, en el marco del Mercosur. Justamente Macri sondeó un poco si Brasil iba a apoyar justamente una suspensión de Venezuela del Mercosur. Claro. Las suspensiones en términos únicamente legales, o sea, Venezuela seguiría funcionando dentro del Mercosur. Sí. Porque digamos que el gobierno de Venezuela tiene justamente actitudes que van en contra de su pueblo. Hay justamente proscripción de políticos para presentarse a las elecciones, que eso se traslada justamente a una cuestión de persecución política. Sí, nosotros tenemos justamente tratados internacionales que defienden. Claro, porque hay ámbitos y ámbitos, ¿no?, donde tratar estos temas. O sea, el principio, ¿cuál sería? Que Argentina como país quizás no podría opinar sobre esto. Explicarme algo de derecho internacional público, pero ¿cómo es el tema, Felipe? Si, por ejemplo, vos sabés que un país cualquiera está violando derechos humanos, vos tenés como una de tus políticas la defensa de derechos humanos, como país, por este principio de injerencia, tendrías que actuar en el marco, por ejemplo, de Naciones Unidas para que pase. ¿Cómo corresponde actuar? El último hecho así notorio que tenemos justamente de injerencia directa fue, por ejemplo, el desplazamiento de Zelaya en el año 2009. El presidente de Honduras fue desplazado por las fuerzas militares. Las fuerzas militares entraron a su casa, lo desplazaron, lo llevaron a una base militar que después fue trasladado a Costa Rica. Ahí tenemos una injerencia directa en términos de coacción. Sí. Lo novedoso es la injerencia básicamente a través de lo que es justamente la parte soft, la parte blanda un poco, ¿no? A través de cuestiones económicas uno puede forzar justamente una injerencia. Claro, bloqueos y ese tipo de cosas. Claro, a través de cuestiones diplomáticas podemos justamente, no sé, aislarlo en forma diplomática, lo que pasó justamente en el caso de Paraguay. En el caso de Paraguay, en el año 2012, es justamente un caso de injerencia de los países
en este caso del Mercosur, en injerencia de asuntos interiores de Paraguay, porque suspendemos básicamente a Paraguay del Mercosur porque consideramos que el procedimiento por el cual destituimos a un presidente, Fernando Lugo, es totalmente antidemocrático. Ahí tenemos un caso de injerencia que no tiene nada que ver con el uso de la fuerza militar. ¿Sí? El Mercosur no se desintegró, siguió funcionando en términos económicos, pero en términos políticos Paraguay dejó de existir. Fue una estrategia muy bien utilizada por parte de Brasil para rápidamente. Nosotros en el Mercosur tenemos un sistema de votación por unanimidad. Eso quiere decir que si los 4 países no votamos a favor de un hecho, no podemos, por ejemplo, incluir a un miembro externo. Que era justamente la situación de que se estaba dando en este caso de la inclusión de Venezuela como miembro permanente. Sí, la suspensión, por ejemplo, de Paraguay en el año 2012 fue aprovechada justamente por Brasil para incluir y votar a favor de la inclusión de Venezuela dentro del Mercosur. Hecho que es el día de hoy que sigue justamente indignado justamente el país paraguayo reclamando como algo ilegítimo. Vos lo pones en la nota que nos disparó las ganas de llamarte, ¿no? Hablas de un conflicto, una contradicción, un conflicto de intereses o de postulados entre los principios de no injerencia, que es el que estás explicando vos, y un principio que vos denominás del orden democrático. ¿Hay solución para este conflicto, para este choque de intereses? Y lo que estamos viendo nosotros en realidad es que este choque de conflicto se da siempre que nosotros juzgamos la legitimidad de un acto. Si nosotros juzgamos la legitimidad de que la presidenta Dilma Rousseff es legítimamente la presidenta, no podemos romper con el orden democrático, entonces todos sus actos futuros van a ser siempre legítimos, porque se llevó a cabo un acto democrático de votación por parte del pueblo que derivó justamente en que un candidato se transforme en jefe de Estado. Eso en ese caso sería el orden democrático. Por otro lado tenemos la estructura republicana, pero la estructura republicana deviene de la autoorganización que lleva a cabo justamente el jefe de Estado. El jefe de Estado, como Estado decide organizarse de una manera, por un poder legislativo, por un poder judicial. ¿Qué pasa justamente cuando se lleva a cabo una confrontación entre lo que es el orden democrático y por una cuestión de aplicación del principio de injerencia, se rompe justamente este orden republicano? No sé, también tenemos justamente, ustedes recordarán el caso de 1992, ahora que está haciendo mucho ruido la presidencia, la postulación de Keiko Fujimori. En 1992, su padre, Fujimori, disolvió en forma unilateral el Congreso. O sea, hubo un avasallamiento por parte del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo. Sí, lo que se consideró en ese momento un autogolpe por parte de Perú. O sea, tenemos un conflicto dentro de la estructura misma. Yo creo que, de vuelta, juzgar justamente si es algo legítimo o no es legítimo siempre va a beneficiar justamente a los grandes países, porque se lleva a cabo una confrontación de poderes. Y los intereses de las comunidades internacionales, no por desmerecer también un montón de actividades que realizan en función realmente de lo que es su función y misión, que es establecer la paz a nivel mundial, pero muchas veces, obviamente, al tener tanto poder en esas organizaciones internacionales, los países más fuertes, se tiende a esto que vos decís, ¿no? A que sean los grandes beneficiados. Bueno, Pablo, como bien vos decís, realmente, acá tenemos una ausencia, por ejemplo, de estas organizaciones internacionales. Fíjate que no hubo justamente declaraciones por parte de las Naciones Unidas o la OEA para el caso de Brasil. No, acá los golpes de Estado promovidos por Estados Unidos antes de 1989 provocaron de alguna manera una total una intención, una estructura por parte de los países sudamericanos de no permitir la injerencia de ningún organismo internacional ni ningún país en sus asuntos interiores. Son reacios, así sea justamente una ayuda humanitaria, como pasa justamente en el caso de Venezuela, ayuda humanitaria, persecución política. Es uno de los países, es el país justamente con mayor índice de asesinatos en la región.
los países se han organizado de una manera en donde ¿cómo se dice esto? No permiten justamente la injerencia de ningún país. ¿Sí? El caso justamente de Estados Unidos ha sido tomado justamente como modelo para este caso. Y Brasil es el principal impulsor. Yo creo que Brasil básicamente nos está fijando el rumbo. Acá lo que va a primar es la estructura, el orden republicano, por sobre el orden democrático. Porque de alguna manera justamente el Parlamento también justamente representa orden democrático y nosotros nos hemos acostumbrado a no darle importancia. Te agradecemos mucho, Felipe, este contacto. No hay por qué, gracias, Pablo. Saludos, señor. Felipe Ríos Díaz es del IRI, Instituto de Relaciones Internacionales, y también está a cargo del Departamento de América Latina y el Caribe en la Universidad Nacional de La Plata. Tendencias. Conté de testamento, conté de tenaz, conté de totalitario, conté de trampa, conté de tranquilidad, conté de tapujo, conté de títere, conté de taquilla, conté de tesón, conté de tumba, conté de tosudo, conté de transmitir, conté de trampa, conté de trascendente, conté de tedio, conté de tempestad. Conté de tilo. Sí, sí. Pasajero, todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo muy tranquilo la colina de la vida. Creado por generaciones pasadas, atascadas en el camino de la vida. Tiene amor y alegría, un Dios de fantasía, la guerra y la poesía. Tengo de todo para ver y creer, para odiar o matar. Muchas veces me encuentro solitario, llorando en el umbral de la vida.
Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Rodando Autos, con la participación de Alberto Pérez y Ricardo Beltrán. Todo lo que tenés que saber sobre la industria automotriz, aquí y ahora. Seguimos en Ecomedios, aquí en AM 1220, con nuestro Rodando Autos junto al señor Ricardo Beltrán. Y hoy vamos a hablar de Mitsubishi, que está cumpliendo su representante, Alfacar Sociedad Anónima, 25 años en la Argentina y está lanzando un nuevo producto. Ricardo, ¿qué producto lanza Mitsubishi por estas horas? Está lanzando la nueva Highlander y vienen dos versiones de motorización, una 2.0 y otra 2.4, con dos opciones de motores. En dos versiones, 4x2 y 4x4, uno de los claves de la Highlander y fuerte es su seguridad, que suma 7 airbags frontales, laterales, de cortina y rodilla. Es muy importante el airbag de rodilla, ¿no? Porque amortigua en un choque las piernas. Exactamente. Aparte tiene ABS, EBD, ASC, que es el control activo de estabilidad, y el precio de la... A ver, los precios. Tenemos dos versiones. Tenemos dos versiones. La de 2.0 es para 5 pasajeros y cuesta en dólares $51.900. Bien. Y la 2.4, que viene con tapizado de cuero y además es para 7 pasajeros, vale $60.900. Todas tienen una garantía de 3 años o 100.000 kilómetros. Bueno, la gente que quiere más información lo puede hacer en www.mitsubishi-motors.com.ar. Bueno, la información de Mitsubishi que nos manda la gente de Alfacar, ¿no? Exactamente. Bueno, nos reencontramos en el próximo Rodando Autos con más noticias que tienen que ver del mundo automotor. ¿Y qué me va a contar la semana que viene? Tenemos más novedades para que nuestros oyentes estén más informados. Bueno, como decía un viejo dicho de la radio, hay más novedades en el próximo boletín. Muy bien, nos reencontramos en la próxima. Rodando Autos, con la participación de Alberto Pérez y Ricardo Beltrán. Todo lo que tenés que saber sobre la industria automotriz, aquí y ahora. Comienzo espacio publicitario. Santiago, una nueva provincia que ya está en crecimiento. Hemos impulsado la Ley de Promoción Industrial con la finalidad de definir políticas de Estado que favorezcan el asentamiento de emprendimientos productivos, que generen nuevos puestos de trabajo y que utilicen materia prima originaria en la provincia. A 2 años de su implementación, ya se producen con valor agregado maquinaria pesada, medios de transporte, caños de acero para la industria, bloques de hormigón y estructuras eléctricas, nuevos proyectos de desarrollo en la industria cerámica, pisos de parquet y muebles, telas y fibras de algodón destinado a hilados, y se encuentran en etapa de construcción establecimientos dedicados a la producción de biodiesel, aceite de soja y derivados de la minería, habiéndose habilitado y encontrándose en desarrollo más de 40 emprendimientos fabriles con una inversión superior a los 560 millones de pesos que generan ocupación directa e indirecta de más de 2.400 operarios. En tanto, se han creado y equipado 38 agencias y subagencias de desarrollo regional. Se han financiado más de 80 proyectos productivos Procarne. Se asistió a 2.271 familias mediante el programa Progranja y 4.900 minifundistas y medianos productores fueron beneficiados con el programa Proagro. Gobierno de Santiago del Estero. Sigamos creciendo. Fin espacio publicitario. En Ecomedios hacemos periodismo en equipo. Estamos en vos. Somos tu voz. Los protagonistas del día están en Ecomedios para salir de tu casa bien informado. De 7 a 9, Pablo Galeano
te propone compartir lo que pasa en Argentina y en el mundo y te muestra las tendencias. De 9 a 11, Hugo Grimaldi repasa los diarios con el análisis de las noticias, la política y la economía en Periodismo a Diario, junto a un gran equipo y a Néstor Sibona. Y a las 11, Carlos Clerici junto a Alejandra Zuccoli reflexiona las noticias que pasaron y te cuenta lo que viene abriendo la otra agenda. Galeano, Grimaldi, Clerici. El equipo de la mañana de Ecomedios. Estamos con vos. Somos tu voz. La información que pasa por Eco está en ecoya.com.ar. Ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter @Ecomedios1220. Dice el diccionario: tendencia, defender, propender, inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines, pero los fines no siempre son ciertos, ni las inclinaciones adecuadas. Tendencia, defender, propender, inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. El mañana nunca llega, pero las tendencias se manifiestan hoy. Inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Lo que mañana va a ser noticia y pasado simplemente olvido es una semilla, un germen de realidad que se manifiesta en las tendencias. Inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Tendencias, las noticias del mañana. Seguimos acá en Tendencias, 8 minutos han pasado de las 9 de la mañana y la temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 12 grados 4 décimos. Bueno, estamos repasando algunos titulares. ¿Qué hicimos? A ver, recordame. Hicimos Clarín, hicimos Nación, hicimos Cronista. Cronista no, y vamos a hacerlo ahora. Bueno, entonces hagamos Cronista. ¿Parece? Se lo merece. El diario Salmón. Interés por el dólar permite al gobierno tomar deuda por casi 1.200 millones de dólares. La primera emisión de deuda después de la salida del default le permitió a Hacienda conseguir casi 1.200 millones de dólares en el mercado local. Los debutantes letras del Tesoro en dólares sumaron 447 millones de dólares, con tasas de entre 3,5 y 3,9%. La demanda superó las expectativas, en parte por la rentabilidad ofrecida y por la sensación de que otra vez hay atraso cambiario. En el Bonac 2017, el Tesoro tomó 10.583 millones a 33%. La CAF financiará el plan de infraestructura de Macri con créditos por 2.000 millones de dólares. Canasta básica para una familia necesita 10.580 pesos para no caer en la pobreza. 10.580 pesos para no caer en la pobreza. Bueno, recién nosotros hablábamos con gente del INDEC y en realidad estos 10.000 los ponían en algo así como 14.000. Hablamos la semana pasada y hablaban de una canasta básica de 14.000. Bueno, sí, por ahí 10.000, 4 personas, imposible. Me parece que tiene más color a la realidad 14 lucas que 10. Para los supermercados el consumo seguirá en baja el resto del año. Lázaro no se arrepintió, pero admitió lazos con los dueños de la Rosadita. Bueno, perdóname, lo que vos dijiste recién de los supermercados que esperan que hasta fin de año siga la recesión de alguna manera, contradice algún pronóstico que dice que la economía se empezaría a recuperar a partir de la segunda mitad del año. Estamos a 6 de mayo. Creo que eso ya quedó atrás. Estamos a 6 de mayo, un ratito más y ya estamos a mitad de año, así que no sé.
Brasil, la Corte apartó por corrupción al titular de diputados, el principal rival de Dilma. El Banco Central sube el cupo de compra de divisas a $5 millones. Sí. El Central extendió de 2 millones a 5 millones el tope mensual para compras de dólares de personas y empresas. Y bueno, y llegó al país una misión británica con ejecutivos de 10 empresas. Contame un poco. Sí, es la primera en 10 años. La encabeza el secretario de Comercio Mark Prince. Se reunieron con parte del gabinete. Después de 10 años se produjo la primera visita de un funcionario británico con rango de ministro. El secretario de Comercio, Lord Mark Price, aterrizó ayer en Buenos Aires al frente de una delegación que reunió ejecutivos de 10 empresas británicas del área de finanzas, infraestructura, arquitectura y transporte. Bajo un hermetismo total y escaso tiempo en una gira que lo trajo de México y Colombia, Prince almorzó ayer en la residencia del embajador John Freeman con el ministro Francisco Cabrera, el secretario de Comercio Miguel Brown y se reunió con Guillermo Dietrich. Vamos a hablar de internas, en realidad vamos a profundizar un poco qué es lo que está pasando en el gabinete económico de Mauricio Macri. Y hoy estaba leyendo una nota muy buena que es Todos contra Todos, el título, las internas que agitan el gabinete económico, un artículo de Cecilia Bouflet del diario El Cronista, a quien tenemos amablemente en línea. Cecilia, Pablo Galeano te saluda, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien, contanos un poquito de qué se trata esta interna, si es que hay tal interna. La verdad es que el título es muy tentador y llama a la lectura de esta nota, que invito a todos que lean después de escucharte a vos. Pero contanos un poquito. Mira, me parece que lo que empezó a pasar es que con la demora de la reactivación, con la demora de la baja de la inflación y con tantas cabezas, con tantos liderazgos diferentes en materia de temas de economía, empezó a aparecer un poco en el gabinete, en este gabinete que parecía inicialmente como muy cool, somos todos muy profesionales, somos todos del mismo club, nos llevamos todos muy bien. Empezaron a aparecer un poco las diferencias y las peleas entre los miembros del gabinete o entre todos los economistas que hay alrededor adentro de la alianza Cambiemos, digamos, ¿no? Acá expliquémosle a la gente que, a diferencia de la estructura natural o histórica de lo que era el Ministerio de Economía, acá hay una suerte de 5 cabezas, ¿no? Por un lado Alfonso Pratgay, que es el más visible, pero que no es jefe del resto. Esto es más o menos así. Después está Federico Sturzenegger, Francisco Cabrera. ¿Cómo es la dinámica de este gabinete? Claro, lo que pasa ahí es que un poco Alfonso Pratgay se quedó solo con la parte que tiene que ver con la parte de Hacienda, digamos, que tiene que ver con el que cuenta cuánta plata hay de la FIP y distribuye un poco entre los diferentes ministerios, pero por otro lado, y el que recauda dinero, ¿no? El que busca dinero en el exterior, coloca deuda y demás, y paga las cuentas. Ahora, después, de alguna manera, algunos dicen, él es el que recauda y los otros son los que gastan, ¿no? Entonces, después tenés toda la parte productiva en manos de Francisco Cabrera, tenés, a un hombre muy fuerte y con mucho liderazgo en economía y con diálogo fluido con Macri como el presidente del Banco Central. Tenés a Carlos Melconian, un economista que también es del riñón de Mauricio Macri en el Banco Nación. Tenés a Tomis y tenés a 2 CEOs de empresas, a Gustavo Lopetegui y a Mario Quintana, el ex CEO de LAN y el fundador del fondo Pegasus y el dueño de Pharmacity, como, digamos, números 2 de Marcos Peña, mediando un poco en todas las reuniones que tienen que ver con los temas económicos, y a Juan José Aranguren, el expresidente de Shell, a cargo del Ministerio de Energía, ¿no? Y un poco las tensiones que hay, o cuando yo arranqué esa nota y discutíamos en El Cronista esa nota, pensábamos en la interna entre Federico Sturzenegger y Alfonso Pratgay por la tasa de interés, ¿no? La primera interna que tuvo visibilidad fue esa, porque lo que empezó a pasar es que, y hasta públicamente, Alfonso Pratgay dijo la tasa de interés está muy alta, y de alguna manera entonces cuestionó la tarea que está haciendo Federico Sturzenegger en el Banco Central con las LEVAX y esa tasa de interés del 38%, 37,5%
ahora, ¿no? De alguna manera, Alfonso Pratgay lo que hace es echarle la culpa de la lentitud que tiene la reactivación o de la situación quizá de todos los reclamos que hay del sector empresario al presidente del Central y a esa tasa de interés. Hay negocio financiero en Argentina, hay negocio financiero muy atractivo con una tasa de interés al 38% y el dólar planchado. Hay una bicicleta financiera que va a una velocidad que yo digo es de spinning, no es de bicicleta de calle. Y el Banco Central dice, yo tengo esta tasa de interés porque Alfonso Pratgay no hace el ajuste como lo debería haber hecho, porque lo hace con gradualismo y porque las cuentas siguen desordenadas. Entonces yo tengo que estar absorbiendo pesos y soy el único que controla la inflación. Hay un poco ahí, esa es una de las primeras tensiones. Después aparece, ¿no? Hay otras voces críticas sobre esa gestión de Alfonso Pratgay. Pratgay es un ministro de Economía que no es del equipo puro del PRO, digamos, ¿no? Viene más del sector del socialismo, radicalismo, lilitacarrioísmo. Y todos esos sismos, claro, pero entonces, bueno, un poco lo miran todos. Otra cosa que apareció en la agenda y que para mí fue una novedad, empezando a ver un poco esta interna entre Pratgay y Sturzenegger, es que Pratgay, después del cierre de los holdouts, después de la colocación exitosa de la deuda, también empezó a mostrar un poco que los otros ministros también hacían cosas mal, ¿no? Y apuntó ahí un poco a Francisco Cabrera, el ministro de la Producción, cuestionando que hay áreas que replican áreas que ya tiene el Ministerio de Hacienda y que sería mejor que las controlara él, dejándolo trascender, quizá no él en primera no él como ministro, pero sí dejando que sus secretarios, sus subsecretarios empiecen a hacer correr ese discurso y ese malestar, ¿no? Mario Quintana lo retó a Cabrera la semana pasada por la lentitud en tener respuesta para las pymes y para esos sectores. Para las economías regionales también. Para las economías regionales, exactamente. Están todos mirando, a ver, bueno, qué gran inversión viene de afuera. Bueno, esperá porque mirá que el 70% del empleo en Argentina lo mueven las pymes, por ejemplo, ¿no? Quizá tenemos que estar poniendo un poco el foco ahí. Un sector que está atravesando la tormenta perfecta, porque las pymes tienen el dilema de que tienen una suba de tarifas de electricidad fuertísima, que en algunos casos de metalmecánicas y demás es muy duro. Y que las condenan en muchos casos a plantearse el cierre directamente. Y yo creo que con una factura no cierran, pero necesitan rápidamente que aparezca el subsidio, ¿no? El secretario de Industria, Martín Echegoyen, dice tendría que haber una solución, las electrointensivas tendrían que estar subsidiadas y demás, y tiene que volver el subsidio a esos sectores. Aranguren no les presta atención con ese reclamo, ¿no? Lejos de ver cómo se vuelve a restituir el subsidio energético a algún nivel, algún sector de pymes o a algunos rubros de la economía más industriales, lo que sigue haciendo está concentrado en seguir aumentando el precio de la nafta y en seguir recomponiendo los precios del sector empresario, y hay mucho malestar con la manera de comunicar de Juan José Aranguren, ¿no? Esa dureza que tiene Aranguren y que todos los periodistas que cubrimos temas de economía le conocemos de su gestión en Shell. Es un tipo que siempre dijo lo que pensaba, de eso le dio muchos dolores de cabeza durante el kirchnerismo. Era uno de los únicos empresarios que enfrentaba a Néstor Kirchner, y eso ahora también lo hace ser un miembro del gabinete que dice, si el petróleo vuelve a subir, en la Argentina la nafta va a subir, cuando el gobierno está tratando todo el tiempo de concentrarse en decir acá se terminan las malas noticias, era abril, está todo el asunto resuelto, ¿no? Sí, esas contradicciones que dejan pedaleando a más de uno, no en la bicicleta financiera, sino en la otra, ¿no? En la desagradable que no tiene cadena. Y por último te pregunto, Cecilia, en realidad hay 1000 preguntas que surgen de quien empieza a conocer estas internas en el gabinete económico, por eso estamos hablando con Cecilia Boulet, del Cronista, que en Expedientes El Cronista, la verdad que ha hecho una nota imperdible
donde detalla más puntillosamente esto que nos está contando, el papel de Rogelio Frigerio en toda esta historia. Una especie de superministro que tiene Macri, una de las personas con quizás mejor imagen en el gabinete nacional. ¿De qué la juega en este instante? Mira, Frigerio es el más político de todos los economistas y también tiene un diálogo fluido con Mauricio Macri. Había una interna que todos esperábamos y que a mí me parece que me dicen que no está ocurriendo, que era por los fondos, porque la verdad que él tiene que prometerle fondos a todo el mundo y después lo tiene que autorizar Alfonso Prat-Gay. Hay algún nivel de demora, pero está bastante aceitada esa situación. Ahora, Frigerio, o en el ministerio que conduce Rogelio Frigerio, hay un diagnóstico bastante duro de cómo evoluciona la economía. Él fue el primero que dijo en público: la pauta de inflación de este año no se va a poder cumplir, va a haber que retocarla. Y a la semana siguiente salió Alfonso Prat-Gay a decir: seguimos pensando en 25%. Digamos, él fue el único que se animó a mostrar que eso era imposible de cumplir. Estamos a 4 meses del año y ya tenemos casi 20% de inflación. Pensar que vas a llegar a 25 es una enorme mentira, y yo creo que todos saben cuando lo dicen que es imposible de llegar. Ahora, cuando Rogelio lo dijo públicamente, salieron todos a cuestionarle el asunto y a criticarlo y a criticarlo, ¿no? Lo que sí me consta es que dentro del gabinete de Rogelio hay gente que dentro del equipo de Rogelio Frigerio hay gente que cree que la economía de este año va a caer 2%, y que todavía no se ven disparadores de cómo va a rebotar fuerte el año que viene. Pero que lo que más le preocupa a Frigerio es que cuando llegan todos los gobernadores a pedirle plata para la provincia, lo que después le terminan contando es el dilema de las economías regionales. Y ahí es donde tiene algún nivel de crítica bastante significativo o importante sobre el rol que tiene el ministro de la Producción, Francisco Cabrera, ¿no? Bien, Cecilia, te agradecemos muchísimo este contacto. No, por favor, gracias a usted, Pablo. Cecilia Bufflet es periodista de economía del diario El Cronista y escribió esta nota que les recomendamos leer, que se llama Todos contra Todos. Tendencias. Conté de testamento, conté de tenaz, conté de totalitario, conté de trampa, conté de tranquilidad, conté de tapujo, conté de títere, conté de taquilla, conté de tesón, conté de tumba, conté de tosudo, conté de transmitir, conté de trampa, conté de trascendente, conté de tedio, conté de tempestad. Conté de tilo. Sí. Recorre el paisaje y no su interior es luna, son sombras lejanas del bosque, es algo raro en las estrellas, sonidos que inducen temor y también melancolía de esperar que ella vuelva y me diga: acá estoy, mi amor. No existe el olvido, acá estoy, mi amor, de vuelta. He venido, no puedes creer, no existe el olvido, mi amor, no existe. Su mente inquieta se puebla de historias, su cuerpo es solo memoria, es eso que hay que sentir con paciencia infinita, andando las calles ajenas de hombres que al fin le dan pena, campanas en la noche, ruidos de melancolía que esperan que ella vuelva y le diga:
plegaria, espejo maldito que al fin duplicó toda su vida, andando las calles ajenas de hombres que al fin le dan pena. Amanecer la noche, ruidos de melancolía que esperan que ella vuelva y me diga: acá estoy mi amor, no existe el olvido, acá estoy mi amor de vuelta, he vencido, no puedes creer, no existe el olvido, mi amor, no existe. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ay, pero qué tarde, ¿qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. youtube.com/ecomedios1220. Estamos escuchando Tendencias con la conducción de Pablo Galeano. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable, porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Cruz del Eje, provincia de Córdoba. 11 de mayo, establecimiento Las Lomitas, ruta provincial número 16, a 12 kilómetros de Cruz del Eje hacia Deán Funes. Participa el INTA. Entrada gratuita, cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011 53 53 50 90.
Bueno, seguimos aquí en Tendencias. ¿Qué hora es, Cecilia? ¿Y cómo se pinta el pronóstico para hoy? Perdóname, antes, Javier, ¿mandaste la tanda? ¿Todos ya estamos liquidados? Le podemos dar hasta el final palo y palo, entonces. Son las 8 de la mañana, 31 minutos. Tenemos 12 grados 8 décimas de temperatura en Buenos Aires. Para hoy la máxima va a ser de 15 grados y va a estar lloviendo en la ciudad. Bueno, le preguntaba a Javier cómo veníamos para ininterrumpidamente ya empezar a conversar con nuestro invitado. ¿Qué facturas de dónde? Del Epetimar, ¿no? Sí, del Epetimar. ¿Chiveaste? Pues mirá que no vienen más. Ya chiviamos, acá en Suipacha 483. Muy bien, bueno, facturas mediantes y café mediante. ¿Café de dónde? No, café lo pagamos, café no se dice. Café nuestro. Café nuestro. Café de Alberto Ferrari, hecho por nuestro chef Alberto Ferrari. Alfredo le dice alguno, ¿no? Pero bueno, es cosas que pasan. Bueno, y vamos a charlar largo y tendido, decíamos, con Cali Villalonga, Juan Carlos Villalonga, quien es diputado nacional de Cambiemos y ya nos está visitando el piso. Gracias, Juan Carlos, por acercarte. ¿O Cali? Cali. Gracias por la invitación, tempranito, pero gracias. Bueno, está bien. ¿Cuántos años tenés, Cali? Tengo muchos. 55. 55, bueno, pareces más pendejo. Sí. Pero cuando uno mira para dice atrás... modestamente. Sí, en general me dan menos y yo me siento, la verdad... Un pibe. Sí, siento ahí una brecha entre la edad y... Entre nosotros de 55 y vos. Sí, a veces me sorprendo. A veces me pregunto... En las reuniones de colegio, de alumnos, exalumnos y esas cosas, y que hecho mierda están estos otros. Pero bueno, qué sé yo, también es porque uno ha elegido un camino siempre que te coloca en una posición que tenés que estar muy alerta, muy crítico. Crítico no quiere decir crítico mal, sino siempre una mirada crítica. Vos sabés que el activismo ambiental, ecologista, como que le quieras llamar, requiere un permanente ejercicio de la mirada, no me gusta mucho la palabra, pero sí la mirada crítica. O sea, uno tiene que ver todas las noticias, cuál es el impacto que eso tiene en términos del corto, mediano y largo plazo para la sostenibilidad de la sociedad. Muchas veces buenas noticias que vienen del ámbito económico, vienen del ámbito empresarial, que si uno lo mira superficialmente son buenas noticias. Sí. Bueno, a veces uno tiene que dar muchas malas noticias. Yo creo que en los últimos años el mundo ha percibido generalizadamente que muchas de las malas noticias que dábamos quizás hace 20 años atrás, 15, 10 años atrás, hoy se han convertido en verdaderas y reales amenazas, ¿sí? O sea que yo te diría que si uno compara cuando uno arrancó, ahora, bueno, yo te diría, el establishment está bien dicho muy generosamente, todo el sector empresario, sector gubernamental, el mismo el Papa Francisco haciendo su encíclica. O sea, hoy los poderes constituidos no solo reconocen mucho de lo que hemos predicado durante décadas, sino además preocupación por los temas, con lo cual te habla de un salto. Y también explica de algún modo que yo hoy quiera estar en la discusión dentro del establishment. Vos estás en la discusión desde hace mucho tiempo porque sos o has sido activista, ahora me vas a decir si seguís siendo, ¿no? De Greenpeace, esta organización de defensa de los temas ambientales, defensa y difusión también de temas relacionados con el medio ambiente, desde hace muchos años, ¿no? Yo decía 16 años. 16 años por ahí, ¿no? Trabajo en Greenpeace. Y otros 10 previos en una organización que aún existe en Rosario, que es el Taller Ecologista, que lo inauguramos allá por el año 85. ¿Y cuándo te hace el clic, digamos, de joven, a los 20 y pico de años, calculo, por los años que me decís que sé que venís trabajando en estos temas, de decir, bueno, me voy a meter a fondo en el tema de ecología? Porque hoy convengamos que está hasta un poco más de moda, si querés superficializarlo un poco, pero hace 20 años hablar de ecología era como, no sé, una cosa de medio de hippies, de locos. Sí, hay un par de esos vocablos o esos adjetivos vienen muy bien, se adecuan muy bien. En realidad yo te diría que el clic fuerte es el año 81. Año 81, cuando por primera vez aparece el Partido Verde Alemán ganando algunas bancas en el Parlamento alemán.
yo venía con una cantidad de lecturas y bueno, con lo poco que se podía acceder, ubiquémonos en el contexto de la dictadura, ¿no? Claro, en ese momento yo hacía un trabajo de lo que se denominaba típicamente las revistas underground, las revistas subterráneas que era una resistencia cultural, básicamente muy vinculado al movimiento del rock nacional. ¿Cuál? Hacíamos la revista Acuarela en Rosario, una revista que junto con un conjunto de otras revistas como Smog, donde fíjate vos, hoy los que dirigían Smog eran revistas de 500 ejemplares, 300 que lo distribuíamos en los recitales, o algún kiosco amigo que te lo colocaba allí para que se viera. Hasta conocíamos personalizadamente quién nos lo compraba. Claro. Smog, los que dirigían Smog hoy están en la conducción de Rosario 12, página 12. Había otra revista, ahí no me sale ahora el nombre, pero en el que estaba, por ejemplo, Reinaldo Siete Casas. Una generación después, yo te diría, algunos años después, aparece dentro de ese movimiento Osvaldo Bazán. Digo nombres que vos podés ubicar. Digamos que, y cada una de esas revistas generaron de algún modo tendencias, ¿no? Quizás la más hippie, poética y free fue Acuarela. Más loca que nosotros era una revista que hacía la gente que después derivó en el MAS, en aquel momento, el movimiento, el trotskismo, que era una revista muy surrealista. Pero te estoy hablando de una amplitud de revistas que de algún modo movilizaban culturalmente a todo un segmento de la juventud que obviamente no estaba, no se sentía ni por mucho menos contenido en la cultura oficial de esos años. No éramos la generación que sufrió directamente la represión, claro. Éramos los inmediatos después. O sea, yo estaba en la facultad. ¿Vos tendrías cuánto? ¿18? No, ahí tenía 21 años. O sea, yo entré en la facultad y te diría, entro en primer año y los que estaban en tercer año eran los últimos que vivieron el golpe. Claro. Y para mí fue una conmoción muy fuerte ver a esos muchachos que eran sobrevivientes, o sea, gente que no hablaban, es decir, eran gente que había aprendido a sobrevivir, no queriendo tener ninguna relación. Uno venía, conversaciones abiertas. No, yo me acuerdo, mirá, yo en esa época estaría en tercer, cuarto grado, y al papá de un amigo, bueno, en un episodio confuso, nunca le preguntamos tampoco qué había pasado, porque lo mataron, bueno, y nadie sabía en definitiva ni siquiera en qué bando estaba, porque no se hablaba. Porque no se hablaba, exactamente. Me acuerdo que decían entre los padres, bueno, nos instruían a nosotros a no preguntarle a nuestro amiguito qué le había pasado. Exactamente, si muchos de los que lo sufrieron esa doble situación con la familia de no tener claro exactamente por el tipo de militancia que se generaba. Una cosa que, disculpa, estamos hablando de historia, prehistoria para acá nuestras colegas, para Cecilia. Pero mirá, yo sufrí la represión. En esos años, obviamente, uno se manejaba en la clandestinidad en todo. Prácticamente teníamos nuestro reducto en un departamento y ahí aguantábamos días y noches conversando, era nuestro pequeño reducto de libertad. Era muy difícil hacer amigos en aquella época, para estas cosas, porque el temor era la infiltración. Claro. Entonces, la verdad que era una época para ser un adolescente o joven activo, requería que los procesos, cuando alguien nuevo se te acercaba, vos tenías que demorar meses y meses para abrirle la puerta de tu casa o de tu intimidad, o comenzar a hablar de ciertos temas. No hablaba nada raro, pero uno no hablaba de repente, mirá. Es decir, no estábamos con Viola. En ese momento apareció Viola. Y por supuesto, nosotros no estábamos para nada de acuerdo con lo que fue Malvinas después. Todo eso fue un momento de preocupación permanente. Obviamente que hemos caído en racias, las típicas después de los conciertos, ese tipo de cosas las sufrimos. Pero yo tuve una situación complicada
en el año 84, que fue el primer verano de Alfonsín. Quizás te acordarás, en ese momento Trócoli era el ministro de Interior, hoy fallecido. Trócoli en aquel momento acuñó la frase "la mano de obra desocupada". La banda de Aníbal Gordon y todo eso. Eran los militares que cuando y los servicios. el gobierno democrático, claro, se habían quedado sin trabajo. Y estaban armados, y tenían todo el aparato, manejaban la CIDE, manejaban todo. Entonces, ese verano fue un verano donde hubo un recrudecimiento muy fuerte de amenazas a grupos sociales de todo tipo. Aquel momento de la primavera alfonsinista, bueno, muchísimas organizaciones, primero que surgen las juventudes políticas, ¿sí? Claro. Todos los partidos tenían ramas muy importantes de juventudes políticas que movilizaban y hacían sus actos más allá del partido. Y muchos grupos sociales que se dedicaban a hacer activismo social, digamos. La situación de pobreza, de marginación, comenzaba a ser importante en la Argentina, y el grupo en el que yo estaba también participaba en algunas de esas actividades con otros grupos amigos. Y pensar que comenzaban los juicios, comenzaban los abogados de actividad, que activaban la causa de los derechos humanos. Era toda una situación muy incómoda para toda esa gente que tenía todavía, insisto, estaban armados y manejaban buena parte del aparato del Estado todavía. Y ahí se produce una ola de amenazas, las cuales sí sufrimos mucho. Yo la sufrí mucho. Me di cuenta que teníamos el teléfono pinchado, sabían absolutamente todos mis pasos, hubo amenazas muy directas. Y ahí se engancha con lo que vos dijiste. ¿Qué amenazas directas? Y yo llegaba a mi casa y tenía anónimos debajo de la puerta. Cartas así, digamos, contándome los movimientos que yo he hecho. Porque yo había estado yendo a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos a contarle lo que me estaba pasando. Claro. Inmediatamente el día después a decirme que me deje de joder con eso. Y ahí te diría, algunos con amenazas de armas, digamos, directa. Que te agarraban en la calle, sí. A la noche. Sí. A mí me pasó un día que, por ejemplo, yo que sé, veníamos de un asado, esto fue finales de año, ponele 28, 29 de diciembre, ¿viste? Los asados de amigos que se hace para fin de año. Recuerdo que volvíamos con quien era mi pareja en ese momento en el colectivo, y sube una persona, muestra una credencial y se para en el pasillo enfrente de nosotros dos, que estábamos en un asiento de dos, ¿no? Y fueron unos minutos tremendos, porque no hizo nada sino más que expresar claramente que me estaban siguiendo y observándome. Intimidatorio, claramente, pensar que tenía una credencial, ¿no? Era la 1 de la mañana, o sea que no era un trabajador que tenía un pase. Y digamos, yo me acuerdo que lo primero que hice fue mirar para atrás para ver si venía un auto que seguía el colectivo. Bueno, el colectivo iríamos nosotros dos y algún otro más. O sea, era una situación muy rara. Muy rara. Quizá era un poquito más de la 1 de la mañana. Y nada, no pasó, nos bajamos y no pasó nada. Pero eran demostraciones de que te estamos mirando. Claro. Con lo cual, lo primero que hicimos fue no repetir el error de lo que hablamos antes. Convocamos a todos los padres de todos los que eran parte del grupo. Porque parte del grupo que estábamos trabajando, algunos eran menores de edad. Y compartimos una reunión con todos los padres para que sepan lo que estaba pasando. El grupo ese se disolvió, digamos, decidimos disolverlo para no poner en riesgo a mucha gente. Pero ahí, me entendí, éramos plenamente conscientes de que no podíamos ocultar eso. Sí, claro. Y gracias, porque se reconoce mucho al gobierno de Alfonsín en esta materia, y el gobierno de Alfonsín muchas veces, y Alfonsín mismo, reconocía en la sociedad esta posibilidad que se dio, porque este panorama que vos pintás no es el panorama que se vivía en la dictadura. Son los primeros años de democracia. Tremendo. Como vos decís, con las fuerzas estas todavía armadas y todavía con mucho poder. Y se estaba sacando a la luz toda la información, y en un año después también, empezó el juicio de las juntas. O sea, eso se hizo en este contexto. O sea, donde estaban vivitos y coleando. Así que uno en ese momento era como mucho más, no sé si radical o mucho más
no acompañaba tanto a Alfonsín. Claro. Es decir, le exigía mucho más. Yo el otro día escuché una editorial de Jorge Fernández Díaz donde decía que él fue un tonto, en el sentido de que, porque me pasa lo mismo a mí, yo hoy valorizo de una manera muy grande a Alfonsín, muy grande. Creo que por lo que hizo en ese momento, por todo lo que intentó hacer y lo que no pudo, porque además, e incluso después bueno, previamente, a ver, él fue el único que dijo: yo a Malvinas no voy. Sí. Yo de ese circo y de esa masacre no me hago responsable. Sí. Cuando fueron todos los partidos políticos, todos. Era antipatria. Todos esos recortes los tengo guardados. Estoy esperando que pidan perdón en algún momento. Bueno, todos los partidos políticos fueron. Desde la izquierda, a Allende, el justicialismo, todos fueron a visitar a Benjamín Menéndez a Malvinas. Hubo uno que dijo que no y fue Alfonsín. Y creo que eso para mí es un gesto que vale cuando toda la sociedad, en ese momento toda la sociedad, buena parte de la sociedad acompañó irracionalmente, y que creo que después... Sí, que marcar esa postura era ser antipatria y pianta voluntad. Totalmente, o sea, te generaba... y situaciones de incomprensión para con tu familia. Y una cosa que me pasaba, no estamos yendo, insisto... Cada vez más atrás, pero está bueno, pues, una situación que me ponía muy nervioso era que yo comencé a recibir durante la Guerra Malvinas, a la noche, en la casa de mi mamá, me pasaban por abajo de la puerta un sobre. Un sobre con información alternativa de lo que realmente estaba pasando. Anónimo. Sí. Entonces eso significaba que yo estaba, esa dirección y mi vínculo estaba en alguna lista de un grupo que activaba información contra información de lo que estaba pasando, con información real, muy crítica, muy pacifista, pero que era muy interesante por otra parte. Aparte en esa época, ¿no? Que no había acceso a nada. Y el hecho de que recibir eso me ponía, me servía muchísimo. Pero claramente había gente que me consideraba de los suyos, pero no tomaba contacto conmigo. Y claramente otra cosa, ¿no? Había gente que estaba trabajando. Claro que sí. Por otra cosa, por otro país. Claro que sí. Créeme que yo tengo recuerdos así muy vívidos, porque me acuerdo, yo vivía en Rosario, una carta de lectores que se publicó en La Capital, con un tono pacifista. Nosotros éramos pacifistas, un poco viene la parte jipona de nuestro grupo, y eran pequeñas señas de vitalidad y que te daban fortaleza, porque el resto era una fiesta por la guerra. Sí. Vos veías, caminabas por la calle, yo también me acuerdo, caminar por la calle y ver los bares llenos viendo el Mundial de España, ¿viste? Yo decía, no hay Mundial, muchachos. Están matando chicos. Sí, aparte había una pasión por conocer cómo volaban o aterrizaban los Sea Harriers, si eran mejor que los Mirage. Éramos todos expertos en balística, una cosa terrible. Sí. Por eso te digo la verdad, yo no tengo problemas para hablar de este tema, porque digo, no quiero sonar mal, pero me siento tranquilo con mi pasado. Sí, con tu conciencia. ¿Y cuándo arrancaste con Greenpeace o cuándo se te fue esa pasión a la ecología? Bueno, arrancamos con el taller ecologista y apareció, siempre estuvo más vinculado a los temas energéticos, la militancia antinuclear, todo eso. Y en el 94 me convoca de Greenpeace para hacerme cargo de la campaña. Yo arranqué en Greenpeace alrededor del noviembre del 94. Sí, digo bien, y me fui en abril del 2011, creo, abril del 2011. Ahí ya me voy con una idea de decir, bueno, ya está, creo que la etapa de organizaciones no gubernamentales, para mí, en lo personal estaba cumplido, y la idea de pasar a ser política verde. Por eso formo Los Verdes, como ya no como una ONG típica, sino como una agrupación política. Yo creo que, y ahí es donde y he tratado de ser siempre muy pragmático en este sentido, no tener ideologismos o dogmatismos.
y quizás desde el lugar menos esperado, quizás, ¿no? Digamos, si yo me ubico algunos años atrás, no hubiera sospechado o digamos, previsto que yo podía formar parte o estar siendo parte de un gobierno del PRO. Uh-huh. Pero la verdad es que un gobierno que yo mismo lo acosé muchísimo durante la primera gestión de Macri, primero me mostró que era susceptible a las críticas, es decir, las asimilaba, y que después descubre que en la agenda verde era una agenda productiva, en el mejor sentido de la palabra, productiva, porque le daba política, le daba contenido a la política, a la obra pública, que le dio vuelo internacional al gobierno de la ciudad, y que también le daba, yo creo, le daba votos y le daba credibilidad ante su público. Y eso creo que le hizo un clic a ellos, y comienza un proceso en el 2010-2011, que hay un acercamiento, y uno tiene que reconocer esos acercamientos, o cuando hay el asumir por lo menos parte de la agenda verde, y no solo asumirlo, sino llevarla a la práctica. Claro. Te quería preguntar, a raíz de eso, de la agenda verde y de llevarla a la práctica también, postulados que son muy interesantes, y aparte que, como vos decías al comienzo, ¿no? Marcar algunas cosas que parecen fuera de la agenda y que después pasan de ser amenazas a realidades terribles. Una de las primeras medidas que tomó el gobierno de Mauricio Macri fue una exención con respecto a las mineras, ¿no? Para que la actividad tuviera de alguna manera algunos beneficios, que más allá de las críticas que se le hace comúnmente desde lo económico, porque uno dice, bueno, podría haber puesto esta guita en las universidades y no tendríamos hoy las universidades de paro, bueno, y así pasarlo para el sector que quieras, pero no te quiero llevar a esa discusión, sino a la discusión. No, pero es interesante, ecologista también. ¿Se avanzó en materia de ecología con el mismo ímpetu y velocidad con respecto a las mineras, con lo que se les dio estas exenciones, cuando, bueno, el tema de minería a cielo abierto? Voy a ser agrio y duro. Todavía no. Uh-huh. También debo reconocer que hay prioridades urgentes y que hacen que uno tenga que tener en este caso un poco de tolerancia, y yo mismo, siendo parte, tengo que saber que hoy en el Congreso las prioridades, desde los Holdau hasta ahora, no hemos parado de estar con temas que han sido excluyentes. Es cierto que el abanico es gigante. Ahora, yo creo que está por verse. La política verde que pudo hacer el gobierno de la ciudad es muy difícil que automáticamente se traslada a nivel nacional. Es muy difícil. Y esto también lo sé. ¿Por qué? Porque por la dimensión, la diversidad y las tremendas tensiones que hay. Sí. Ahora, yo te diría, esto yo no tengo problema en hablar de esto de las retenciones. Yo creo que aquí hubo una lectura mala, equivocada por parte de mucha gente. Yo sé que despierta recelos y despierta una sensación mala, ¿sí? En lo político, en el terreno de las sensaciones. Ahora, uno es un dirigente político y uno tiene que poder transmitir correctamente qué significa. Las retenciones, la quita o la baja de retenciones en el agro, la quita de retenciones en el sector industrial y posteriormente la quita de retenciones en la minería, más las enormes cantidades de subsidios que comenzaron a fluir en enero hacia la provincia de Neuquén y la provincia de Chubut y ahora Santa Cruz por la baja del precio de petróleo, son todas situaciones que tienen que ver con responder a una demanda de las provincias, porque esas provincias comenzaron a percibir y a sentir un parate en su actividad económica, producto de que todos esos commodities, agro, minería, petróleo y algunos otros bienes de exportación, comenzaban a tener precios muy bajos a nivel internacional. Por lo tanto, muchas de estas actividades comenzaban a ralentizarse, es decir,
se frenaban los proyectos de expansión. No estoy calificando proyectos buenos, malos, si me gusta o no. Estoy hablando de economía. Y qué es lo que vivían los gobernadores. Proyectos que se paralizaban o que comenzaban a menguar o a bajar su nivel de intensidad. Cuando eso empieza a bajar el nivel de intensidad, vos sabés que empiezan los recortes de horas de trabajo, suspensiones, adelanto de vacaciones, es decir, todo lo que hacen las empresas cuando tienen que bajar el nivel de actividad. Ese es el prolegómeno a que comiencen las suspensiones. Eso en San Juan, en Neuquén, en Chubut o en cualquier otro economía donde eso es, te diría, la economía central, eso es un incendio social. Entonces, son medidas que fueron reclamadas por los gobernadores y es una medida que significa plata que quedaba en el gobierno nacional, sacar esa tranquera y que fluya a las provincias directamente. Uno dirá, a ver, por principio no se debe subsidiar a la industria extractiva como la minería, el petróleo, etcétera. Pero el caso de las regalías, no es los subsidios a la minería están en otros sectores. Porque acá te hago un paréntesis. Aplicarle retenciones a la minería es ilegal. Porque las mineras entraron a la Argentina bajo un régimen de promoción donde se prohíbe modificarle el régimen tributario. Te guste o no, digo, para el contrato que firmaron. Hagámonos cargo como Estado, cambiémoslo de aquí en más, revisemos, pero la ley los ampara. La ley los ampara, por lo tanto las retenciones, algunas no la están pagando y otras están judicializadas. Te aseguro que dentro de algunos años la ganan, obvio, la vamos a tener que estar pagando. Entonces lo que hizo Macri allí fue pasarlo a un nivel de normalidad. Por eso en el caso del agro sí pudo algunas bajarlas, pero en el caso de la minería hay que sacarla. Ahora, la performance ambiental de las mineras no depende de las retenciones. Ahí, en lo que acabas de decir, hay un error de comunicación, total, absoluto. Por eso ahí te hablo de... metiendo en la bolsa las retenciones mineras. Totalmente. Como si fuera una decisión del gobierno tomar o no las retenciones. Fue mal comunicado. Es no entender cómo el otro que recibe la noticia la va a leer. Porque si vos tuviste un episodio como fue el del cianuro en septiembre, y vos después das una medida que a priori el que lo escucha por televisión beneficia a las mineras, sabés que eso no va a ser bien. Pero aparte visto. Internamente los mismos diputados de Cambiemos no tenían toda la información porque hubo muchos críticos de esta medida. Yo fui uno de los pocos que salió a explicarlo así. Y aparte poner todo más incómodo, pues sos el hombre verde del bloque. Pero la verdad yo decía, muchachos, la destrucción de glaciares que hizo Veladero o el derrame de cianuro, pésimamente manejado por el gobierno de San Juan, pésimamente manejado por el gobierno nacional, todo eso ocurrió pagando regalías. O sea, no hay vínculo, dije regalía, pagando retenciones. Es decir, vos la política ambiental le marcás la cancha con un Estado activo, presente, con leyes que se cumplen. Y la parte de subsidios, lo que tenés que recortar son los subsidios que tienen que ver con un montón de impuestos que deberían pagar y no pagan, derechos de exportación, digamos, derechos del uso de puertos, etcétera, etcétera. Y cobrarle más regalías, que es cómo tributan al Estado por la explotación de un recurso no renovable. Hay un arsenal de medidas que el Estado puede para apropiarse de una porción del beneficio que tienen las mineras. No son las retenciones, porque la retención además tiene el absurdo que la retención es un impuesto que depende del precio internacional del commodity, o sea, se coloca cuando los precios bajan, se retira cuando los precios suben. Ahora, ¿qué quiere decir? Suben los precios, se lo retirás, ¿y qué quiere decir? ¿Que eso hay menos control ambiental? No tiene. Lo que yo intento aclarar es, hay un desacople absoluto, no tiene nada que ver una cosa con la otra. La económica con la defensa de los temas. ¿Que eso no subsidia las mineras? Incorporamos en la charla a Hugo Grimaldi, que ya es el dueño del aire, porque nos pasamos, pase. ¿no? Juan Carlos. Estamos pasando. Estamos en el pase. Estamos muy interesantes. Bueno.
Bueno, y lo que hablábamos con el diputado nacional Juan Carlos Villalonga, Hugo, que nos estuvo visitando la última media hora del programa, era también, intentamos hablar de la actividad del Congreso. Nos fuimos a la Guerra de Malvinas, así que imagínate, recién llegamos al fuimos presente. lejos, pero bueno, yo creo que eso marca ciertos principios con los que uno va a trabajar en un ámbito donde no todo va a salir como uno quiere, porque se sabe que uno va a un ámbito de consenso, a un ámbito donde lo deliberativo es una búsqueda de un punto en común para lograr que eso sea política de Estado, donde uno va con la madurez de que uno va con lo suyo, pero va a tener que negociar. Y cuando digo negociar en el mejor sentido. Bueno, esta semana, Hugo, es una semana de discusión, ¿no? El tema laboral, ¿no? Quiero decir, ustedes con su equipo de producción negocian, se ponen de acuerdo, a quién traen, a quién no traen. Sí, claro. Bueno, como todo. Vos no pues soy un autoritario total. Dictador. Terrible, pero pregúntenle al productor. Bueno. O sea, ellos deciden si el café, voy a decir, pero bueno. En mi caso es al revés, la que decide la productora. ¿Sí? Después te voy a dar una clase de autoritarismo básico. Pero quiero decir, en cualquier grupo de trabajo uno está permanentemente en esa negociación. En esto, por supuesto, mucho más. Entonces, cuando uno decide meterse en política, ya no es la ONG donde uno tiene un pensamiento muy homogéneo entre los que la conforman, y además su función es desafiar, acosar de algún modo a los poderes, a las corporaciones y fundamentalmente al Estado. Cuando uno decide pasar a la política pública y ser parte del Estado, lo que uno tiene que hacer es, con aquellas ideas, procurar los mejores resultados. De nada sirve que yo me convierta en el vocero que era en Greenpeace. Vos sabés que ayer estuve en un almuerzo donde estuvo presente Isela Costantini, la presidenta de Aerolíneas Argentinas. Ella también pasa del sector privado al Estado, al sector público, e hizo el mismo razonamiento que acaba de hacer el diputado. Las limitaciones que tiene el sector público, no te podés manejar igual que en el sector privado, y la necesidad de acordar con todo el mundo. En el caso de ella, por ejemplo, con los gremios. Totalmente. Yo estuve 2 años y pico en la gestión en la Ciudad de Buenos Aires al cargo de la Agencia de Protección Ambiental. Y yo tengo un montón de demandas y también un montón de deseos a cumplir. Ahora, esos deseos a cumplir comienzan a verse restringidos porque vos tenés un presupuesto dado, que no lo podés ampliar tanto como vos querés porque hay otras áreas que compiten, salud, etcétera. Y también tenés un tiempo limitado para hacer las cosas, porque además los tiempos en cualquier estado son diferentes. O sea, la distancia temporal entre una decisión que se toma en una ONG y su ejecución es muy breve, lo mismo que en la empresa privada. Ahora, entre que tomás la decisión y los expedientes se mueven para que pueda concretarse, son más largos. Todo eso te obliga a que ya no vas a poder dar 100% la respuesta a todos tus deseos. Tenés que aprender a priorizar. Y esto es estar en la política pública, y eso es la madurez que uno tiene que tener. Juan Carlos, gracias por haber venido. No, al contrario. Te dejamos, Hugo, el programa, con una semana que ha sido muy movida y con otra que se viene también. Muy movida. Yo ahora, apenas comience el programa, voy a tratar de hacer una ligazón entre las estadísticas de la UNICEF y el caso Lázaro Báez. Interesante. Me parece que es todo parte de una matriz. Hoy te voy a escuchar entonces. Me parece que no te escucha normalmente. Me quedó claro. Bueno, vamos a ver cómo me sale. Bueno, te va a salir. Algunas cositas tengo en la cabeza. Pero hoy la tapa de Clarín, de La Nación, que marcan este tema de la estadística de pobreza de los chicos, realmente te mueve. Y anoche, por ejemplo, vi en Telenoche un informe de un colega nuestro, Martín Cicioli, en un barrio de Villa Soldati, nada más ni nada menos, una serie de monoblogs, la gente en la calle comprando y vendiendo drogas, otro mundo a 30 cuadras del Obelisco. Sí. Así que todo esto creo que tiene
que puede ser ligado. Y lo vamos a tratar de hacer. Muy bien, bueno, buen programa, Hugo. Gracias, Juan Carlos Villalonga, por haber estado esta última media gracias hora. Por el espacio que nos dio los minutos. Es parte del pase. Es parte del pase y parte de la programación de la radio. Está bárbaro. Que continúa después con el amigo Carlos Clerici. Nosotros nos reencontramos el lunes a las 7 de la mañana. Gracias, Cecilia, Alberto. Chau, gracias, Javi. Auspició este programa Bolsa de Cereales de Buenos Aires. 161 años de trayectoria junto al agro. Cuando la historia comienza a tejer su trama de olvido, cuando el recuerdo se torna borroso, cuando todo pasa pero el mañana se sigue resistiendo a llegar, solo quedan las tendencias. Porque el mañana es hoy y el hoy acaba de escurrirse lentamente entre nuestros dedos. Pablo Galeano, Tendencias, solo tendencias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,